Muy buenas noches, estimados pasajeros. Les saluda su conductor, agradeciendo el enorme favor de su presencia. Ya saben que a cambio de ella, yo me comprometo a compartir con ustedes escalofriantes, asombrosos y terroríficos relatos. Esta noche con el tema específico de taxistas y choferes de aplicación. Así que en este viaje tienen ustedes dos opciones. La primera es hacer el recorrido de manera regular, o la segunda por fuera del autobús, ya sea en taxi o Uber. Solo que de ser así, por favor tomen algo en cuenta, ya que, tal como quienes nos hicieron favor de compartir sus experiencias esta noche, alguno de ustedes podría ser el siguiente en convertirse en el protagonista de la desolada carretera. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. Parálisis en el taxi. Saludos conductor y pasajeros desde la Sultana del Norte, es decir, Monterrey, Nuevo León. Quiero decirles que recientemente me he integrado a la comunidad de pasajeros porque el conductor no hace mucho tiempo a la publicación de este video visitó esta ciudad. Yo me desempeño como conductor de aplicación, así que él, al hacer uso de esta desde la central camionera, le tocó abordar mi unidad y pronto comenzamos una amena plática. Así salió a relucir la actividad del conductor y pronto me invitó a añadirme a su comunidad de pasajeros, de la que ya soy parte, a su vez. Y como el traslado era largo, él aprovechó para preguntarme que si yo alguna vez había vivido una experiencia paranormal. Le contesté que sí, y ahora ustedes están por conocerla. Resulta que hace unos años antes de integrarme a esta plataforma, yo manejaba un taxi regular, y como es común me hice de un cliente habitual. Este cliente me requería que pasara por él todos los días a las 6 de la mañana. Esto en el municipio de San Pedro Garza García, en un exclusivo fraccionamiento. Recientemente yo había conseguido este trabajo, y el taxi no era mío. Así que para cuidar mi reciente empleo y no fallar, lo que hacía era tratar de llegar unos 15 minutos antes de la hora pactada. Así yo también a veces podía aprovechar para descansar ciertos minutos afuera de la casa de mi cliente. Uno de esos días, llegué bastante temprano, es decir, unos 20 minutos antes. Todavía estaba oscuro. Apagué mi unidad, decidí inclinar mi asiento y cerrar los ojos para tratar de dormitar un poco, en lo que mi cliente salía de su casa. Sin embargo, en ese momento, comencé a sentir, conductor y pasajeros, la clásica subida del muerto. Me empecé a paralizar. Yo no podía moverme, ni esbozar palabra. Mi corazón comenzó a palpitar fuertemente y acelerarse. Sin embargo, decidí calmarme. Opté por hacer un esfuerzo de controlar mi respiración y empecé a rezar. Poco a poco la parálisis me fue abandonando, hasta que todo volvió a la normalidad. Cuando me sentí liberado, decidí regresar mi asiento a su posición original. Encendí el radio y opté por mejor ya no tratar de dormir, hasta que mi cliente salió de su casa y abordó mi taxi. Él me saludó y casi inmediatamente después me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Oye, Julián, ¿quién era la persona que estaba aquí contigo?» «¿Cómo dice? Yo me encontraba solo», le respondí, a lo que mi cliente añadió que no, que había un hombre además de mí al interior del taxi. Sin embargo, no lo alcanzó a ver bien, porque además de estar oscuro, esta persona casi parecía ser una sombra. Intrigado, no me quedó más que continuar con mi turno. Sin embargo, tanta fue mi curiosidad por este hecho, que investigué y pronto pude darme cuenta que, lamentablemente, el chofer anterior a mí, que tenía este taxi, falleció al interior de él, víctima de un infarto. Me pregunto si este conductor también me acompañó en mis recorridos, porque siendo honesto, conductor y pasajeros, para conseguir pasaje en esta unidad me costaba muchísimo trabajo, ya que en más de una ocasión, personas refirieron que yo ya venía acompañado de un pasajero, cuando esto no era así. Era casi como si una maldición se hubiese cernido sobre esta unidad. Sin embargo, y a los pocos meses,
fue que yo me integré mejor a la plataforma de Uber y finalmente dejé de conducir este taxi. Saludos, conductor y pasajeros, de otro pasajero conductor que recientemente se ha integrado a esta comunidad. Segunda escala. El pasajero misterioso. Saludos, conductor y pasajeros, muy buenas noches. Espero que estén teniendo un excelente viaje. Mi nombre es Pedro y yo trabajo como taxista en Estados Unidos. Esto que les voy a relatar me pasó hace 6 años aproximadamente. Normalmente a mí me gustaba trabajar los fines de semana, alrededor de las 2 o 3 de la mañana porque, comúnmente en mi ciudad, es donde hay mucho movimiento, porque la gente sale de los bares y establecimientos nocturnos. Esto sucedió un sábado. Yo fui a trabajar de manera normal, comenzando mi turno alrededor de las 8 de la noche. Estaba extremadamente ocupado, además de que estaba lloviendo esa noche. El último viaje sucedió alrededor de las 5 de la mañana. Dejé a la gente y regresaba a casa. Admito que mientras conducía a casa, me sentía cansado, por lo que manejaba lento, porque no tenía la intención de tener algún percance. La lluvia aún no cesaba. Estaba a mitad del camino a casa cuando empecé a sentir algo más, casi como si el pesar de mi cansancio se hubiera intensificado, pero este era diferente. Tanto así que me asusté mucho, y mejor me orillé al costado de la carretera. Bebí un poco de agua y traté de relajarme. Estuve allí por unos 15 minutos. Después seguí adelante, empezando a conducir de nuevo. Entonces, mientras avanzaba, de pronto percibí como si alguien me estuviese mirando. Miré al espejo retrovisor y lo primero que pensé fue que vi la silueta de alguien en el asiento trasero, a pesar de que yo sabía que ya no tenía pasaje y me encontraba completamente solo. Al ver esta silueta, inmediatamente pisé el freno y cuando lo hice, obviamente me di la vuelta para mirar, pero no había nadie en el coche. A la silueta, yo la había visto solo un segundo, así que por un instante pensé que había alucinado debido a mi cansancio. Decidí seguir con mi camino y continué conduciendo. No obstante, mientras lo hacía, en un momento volteé por el espejo retrovisor nuevamente hacia atrás. Y ahí estaba, la silueta de nuevo. Esta vez decidí seguir conduciendo, pero poco a poco volteé hacia el asiento trasero para mirarlo. Y en esta ocasión sucedió algo diferente. Efectivamente, alguien estaba ahí atrás. Les juro que mientras les platico esto, conductor y pasajeros, la piel de mi cuerpo se me vuelve a erizar, ya que lo que vi era un hombre ataviado con un traje bastante bonito y elegante, de color negro. Sin embargo, su rostro era horrible, ya que en lugar de ojos tenía 2 cuencas vacías. Además, la piel de su cara parecía estar extremadamente pegada a su cuerpo, lo que le daba una apariencia cadavérica. Cuando vi a este tipo sin ojos y de tan horrenda apariencia, comencé a sentir un fuerte dolor en el pecho. Lo último que recuerdo fue poder pisar los frenos del auto. Cuando recobré la conciencia y desperté, estaba en el hospital junto con mi esposa sentada a mi lado. Lo que me dijeron fue que tuve un infarto en la carretera. Los médicos también me explicaron que yo no estaba en peligro, que tras algún tratamiento sencillo, días de reposo, así como cambio de hábitos en mi vida, iba a estar bien. Sin embargo, conductor y pasajeros, no puedo dejar de pensar en lo que vi esa noche en mi auto. Al compartir esta experiencia con más personas, he recibido diferente tipo de retroalimentación. Por un lado están las personas que dicen que yo estaba solo esa noche y que no había ningún otro misterioso pasajero conmigo, que lo que vi fue producto de mi imaginación y cansancio. Sin embargo, está el otro grupo de personas, las que afirman que este ser no era otro que la muerte, y que esa noche ya estaba muy cerca de mí, porque yo estaba propenso a sufrir un infarto. Me gustaría escuchar cuál es la teoría de ustedes, conductor y pasajeros, y saber hacia qué lado se inclinan. Sea lo que sea,
Les prometo que no puedo quitarme esa imagen de la cabeza. Saludos desde San Diego, California. Tercera escala. Jardines del Umaya. Buenas noches, conductor y pasajeros. Les escribo desde el norte del país, particularmente desde Culiacán, Sinaloa. Soy de oficio taxista y llevo más de 15 años dedicándome a esta actividad. Como se podrán imaginar, en todos estos años he vivido una gran cantidad de experiencias, algunas buenas y otras malas. Y por supuesto, otras que podrán pertenecer al terreno de lo paranormal y de lo inexplicable. Esta noche quisiera compartirles una de ellas, la que yo considero más impactante. Hace aproximadamente 5 años, me encontraba en cierta zona de esta ciudad rondando las calles en mi taxi para ver si podía conseguir pasaje. Estaba por oscurecer. Eran las 7 de la noche y el clima era lluvioso y muy frío. Incluso esto contribuía a que la oscuridad fuera más intensa. Mientras conducía, de pronto vi que una señora me hizo la parada. Yo salí del tráfico y me orillé para recogerla. Ella avanzó hasta subirse al taxi, y junto con ella, vi que le acompañaba un niño de aproximadamente 5 años de edad. En un principio, por lo pequeño que era, no lo había visto, además de que la señora lo tapaba un poco. Sin embargo, ante la presencia de él, la mujer parecía despreocupada, ya que no estaba cargándolo y menos lo tenía de la mano. No le di importancia a este hecho. Esperé a que se subieran mis nuevos pasajeros para irnos. La señora me dio su dirección para que la llevara a su casa. Por cierto, en uno de los fraccionamientos más exclusivos de esta ciudad. Algo de lo que más me llamó la atención era que esta persona usaba un par de gafas oscuras y de gran tamaño. Parecía como si quisiese que le cubrieran el rostro entero, a pesar de que, como les comento, el día estaba nublado. Parecía que lo quería evitar a toda costa, pero a pocos minutos de comenzar el camino, la señora finalmente no se pudo contener y empezó a llorar. Sin saber muy bien qué hacer o cómo reaccionar, yo finalmente le pregunté que si se encontraba bien, pero ella no me contestó, así que no quise insistir. Seguí conduciendo porque nos esperaba un camino muy largo hasta el fraccionamiento que me había indicado, faltando todavía un buen tramo para llegar. La lluvia era cada vez más intensa. Sin embargo, de pronto la señora rompió el silencio con una frase, y es que me dijo: «¿Sabe? A mi hijo le daba mucho miedo la lluvia, más aún cuando rayos se dejaban escuchar, justo como ahora». Ella me dijo también que, siempre que los días estaban así, tenía que acompañar a su hijo, pues él realmente sentía mucho miedo. Lancé una mirada para la señora al retrovisor, pero el niño ya no se veía. Quise atribuir esto a su baja estatura. Sin embargo, tampoco escuchaba que llorara o decir que tenía mucho miedo. Por lo tanto, no entendí muy bien el comentario de la señora. Pensé incluso que tal vez se refería entonces a otro de sus hijos. Yo solo le respondí: «Sí, generalmente este clima asusta a los niños». Después de esto, la señora permaneció callada. Solo seguía sollozando de vez en vez, como si su llanto estuviese por extinguirse. Llegando a su domicilio, antes de bajarse, ella expresó una frase de incomodidad y después me pidió que si la podía llevar al panteón de regreso. Por cierto, a uno de los panteones de mayor renombre y más famosos de esta ciudad. Si no saben a cuál me refiero, conductor y pasajeros, no tengo problema en decírselos. El camposanto en cuestión era el Jardines del Umaya, inmediaciones en las que yo había recogido a la señora. Ella me dijo que había olvidado su celular ahí. A su vez añadió que yo no tenía de qué preocuparme, que ella iba a pagarme todas las carreras con lo que había marcado el taxímetro, y además me iba a dar una muy buena propina. No pude negarme. Le respondí que sí, que con gusto la llevaría, que no se preocupara, a pesar del mal clima, la lluvia y los truenos. Conduje hacia allá.
Lo que sí es que debía apurarme porque faltaba una hora para que cerraran el panteón. Mientras manejaba, una idea llegó a mi mente, y entonces le pregunté a la señora si ella creía que su teléfono seguiría ahí, ya que francamente esto me parecía difícil. Ella me respondió que sí, que tenía la certeza de que iba a estar, pues ella había estado en un mausoleo que se cierra bajo llave y que pertenece a su familia. Fue ahí donde había olvidado este objeto, así que nadie más tenía acceso a este lugar. Este sitio, ni más ni menos, era el lugar donde reposaban las cenizas de su fallecido hijo. No supe cómo reaccionar. Me quedé callado, sintiendo mucha tristeza de que tuviera un hijo en el panteón. Le dije que estuviera tranquila, que llegaríamos a tiempo para que pudiera recuperar su teléfono. Finalmente llegamos hasta el panteón. Ella se bajó corriendo para alcanzar a entrar antes de que cerraran las puertas. Me pidió que la esperara, que no iba a tardar mucho. En ese momento, instintivamente, volteé hacia atrás porque pensé que había dejado al niño solo en el asiento trasero. Mi intención era entablar una plática con él, para hacerle el momento más ameno y que no se sintiera incómodo de estar con un desconocido. Pero al voltear, me di cuenta de que no había nadie. Tardé en procesar unos segundos lo que estaba pasando, porque yo tenía la certeza de que nadie se había bajado con ella para entrar al panteón. Tampoco vi que se bajara el niño al momento de que llegamos a su casa. Honestamente, conductor y pasajeros, no entendía lo que estaba sucediendo. Tras pocos minutos, ella regresó ya con su celular en la mano. Y entonces, desconcertado, me atreví a preguntar acerca del niño que venía con ella. Al escucharme, ella me miró extrañada y con cara de confusión me respondió que nadie venía con ella, que todo el tiempo había estado sola. Esto me lo respondió con cara de incertidumbre. Sin saber qué estaba pasando, yo insistí en que ella venía acompañada de un niño, y después procedí a describírselo, incluso con la ropa que traía puesta. Al escucharme, ella soltó el llanto, y entre lágrimas me dijo que aquel que yo había descrito era su hijo, cuyos restos habían sido depositados en ese panteón. Sentí que un escalofrío me recorrió entero, porque incluso me dijo que había sido cremado con la misma ropa que yo lo describí. Ella mencionó también que cada vez que había tormenta o mal clima, iba a visitarlo hasta ese mausoleo, debido a lo que me había comentado, de que en vida a este niño le daban muchísimo miedo las tormentas. Perdóneme, señora, le juro que lo que vi fue real, le respondí. A lo que ella se quedó pensando y después me dijo que no me preocupara, que me creía, ya que ella sabía que era imposible que yo conociera tantos detalles. Él está aquí conmigo. Él está aquí conmigo, decía una y otra vez, sonriendo, pero con lágrimas aún recorriendo su rostro. No supe qué decirle, porque me conmoví, pero no pude evitar que esta experiencia también me diera miedo, porque aquel niño que vi no dejaba de ser un alma que yo había visto, pero por alguna razón su madre no. El camino de regreso a casa de la mujer se me hizo eterno. La señora ya no dejó de llorar, pero yo no dije más. Mientras conducía sentía escalofríos y solo quería que terminara ese día. Por fin llegamos hasta su casa y ella descendió de mi unidad. Y así, yo me quedé con esta tétrica experiencia, algo que pensé que jamás iba a vivir. A la fecha, no sé el motivo por el cual yo pude ver el alma de aquel niño fallecido, algo a lo que, seguramente, jamás encontraré respuesta. Cuarta escala. El taxi fantasma. Muy buenas noches, conductor y pasajeros. Hoy quiero compartirles un relato que tiene que ver con un taxista, pero abordado de manera diferente, es decir, desde el punto de vista de las personas que requerimos su servicio. Aún así, creo que pudiera caber dentro de una de las compilaciones de trabajadores del volante,
Así que aquí va mi relato. En 2016, mi mamá enfermó gravemente, tanto que lamentablemente sucumbió ante esta enfermedad. Sin embargo, mi relato no es acerca de esto, sino acerca de lo que pasó una noche en particular. Ella sufría ya de fuertes dolores en la última etapa de su enfermedad, pero todavía no estaba hospitalizada. Así que una noche se puso muy grave y yo tuve que salir a buscar transporte. A pesar de que esto sucedió en la Ciudad de México, parecía que por alguna razón, y a pesar de la gran afluencia de personas en esta ciudad, esa madrugada la calle se encontraba totalmente vacía y ni un alma la estaba recorriendo, ni gente, ni carros, mucho menos taxis. Yo estaba desesperada, ya casi al borde del llanto cuando entonces, como extraído de la nada, y prácticamente como si se hubiera materializado, un taxi se acercó a mí. Lo manejaba un hombre de mediana edad. Y entonces, yo no dudé de solicitar su servicio. Le expliqué que tenía que llevar a mi mamá al hospital, y él amablemente se ofreció a esperar, y me dijo que sin problemas me llevaría, a pesar de que yo le había dicho también que en ese momento me había dado cuenta que no contaba con el recurso para pagarle. Él refirió que también era vecino de esta unidad habitacional, particularmente del edificio 5, así que no habría problema. Mencionó que cuando yo estuviera más tranquila y tuviera el dinero, pudiera ir a pagárselo. Mi mamá y yo subimos al taxi y nos dirigimos hasta el hospital. Llegamos a él. Ella se quedó internada, pero lamentablemente, 2 días después perdió la vida. Lo que sucedió posteriormente fue su velorio y novenario, y al término de este, ya estando yo un poco más tranquila, recordé la ayuda de aquel taxista, y como no me gusta deber conductor y pasajeros, decidí pagar mi deuda con él. Reuní el dinero, y me dirigí hasta el edificio y al número que él me había indicado. Al llegar toqué la puerta. Atendió mi llamado una señora, igualmente de mediana edad. Al verla, yo le pregunté por el señor Gonzalo, nombre que aquel trabajador del volante me había dado. Le expliqué que si no se encontraba, a lo que yo había ido, fue a pagar un servicio que él me había proporcionado noches atrás. Al mirarme, la señora se quedó sumamente extrañada y me dijo que eso no podía ser cierto. Le pregunté por qué. Yo estaba segura que estaba en la dirección correcta. Sin embargo, su respuesta me dejó helada. Efectivamente, el señor Gonzalo era su esposo y había sido taxista, porque meses atrás, él había perdido la vida, víctima de un violento atraco al interior de su taxi. No les miento, conductor y pasajeros. Por un momento me quedé petrificada, sin saber qué hacer, porque no lo pude evitar. El miedo me invadió, pero después me tranquilicé y entendí que esta alma había incurrido en una acción sumamente caritativa para con mi madre y para mí. Después la señora me enseñó una foto, y efectivamente, era el taxista con el que me había encontrado, no había duda. Hasta hoy, y a pesar de que mi mamá no pudo librar su enfermedad, yo sigo agradecida con el alma de aquel hombre, que aparentemente sigue siendo bondadoso, mientras todavía maneja su taxi en el más allá. Quinta escala. La misteriosa pasajera. Muy buenas noches, conductor y pasajeros. Hoy les vengo a contar una historia que me ocurrió hace 2 años atrás, al momento de la publicación de este relato. Les puedo asegurar es completamente real. Desde hace algunos años yo laboro como taxista. Recuerdo que era noviembre, y era una noche bastante fría. Para ese momento ya había completado mi turno de trabajo. El reloj marcaba cerca de las 11 de la noche, y era momento de irme a casa a descansar. Sin embargo, camino a mi casa me detuve en un semáforo, porque este estaba en rojo, además de que también tenía que pasar el tren. De pronto escuché que alguien tocó a mi ventana. Al voltear,
me di cuenta que una señora común y corriente era la que quería llamar mi atención. Al ver esto bajé mi ventana, a lo que ella me dijo que sí podía hacerle el favor de llevarla a un barrio cercano, pero que, lamentablemente, no contaba con el dinero para pagarme. Al ser una colonia realmente cercana, no le vi mayor inconveniente. Al final de cuentas, esta también me quedaba de paso. Así que yo dejé que se subiera. Ella accedió al asiento trasero y tras haber pasado el tren, yo seguí mi camino. Poco a poco noté algo extraño, y es que el frío al interior de mi unidad parecía intensificarse. Aquella ya no era la sensación normal de una noche de invierno. Aquella ya no era la sensación normal de una noche de invierno. Cerré las ventanas del coche, incluso encendí la calefacción. Sin embargo, el frío parecía no cesar. Para hacer más ameno el trayecto, yo le hacía preguntas a la señora. Sin embargo, ella nunca me contestó. Llegando al destino que ella me indicó, se bajó. Pude ver que se trataba de una casa color verde. En la puerta se encontraba un hombre de mediana edad, que parecía estar esperando a alguien. Yo asumí que era el esposo de mi pasajera. La mujer llegó hasta la vivienda y se introdujo como sin nada. Sin embargo, el señor parecía que no hubiese notado su presencia. No le tomé importancia, así que, después de este hecho, seguí el camino hacia mi casa. Al día siguiente, como es mi costumbre, tomé mi celular para revisar las noticias más recientes. Y al momento de ingresar al portal de noticias, me quedé en shock, ya que mi vista se centró en una nota, y es que en la mañana del día anterior, un tren había arrollado a una persona del sexo femenino, y ésta había perdido la vida en el lugar de los hechos. En la nota estaba adjunta la fotografía de la difunta, y ahí con horror pude darme cuenta que ella era la misma persona que yo había trasladado la noche anterior. Desde esa noche, conductor y pasajeros, como se podrán imaginar, no he vuelto a transitar esa ruta. Sexta escala. La dama de negro. Muy buenas noches, conductor y pasajeros. A la par de saludarles, hoy me gustaría compartir con ustedes no un relato, sino más bien una leyenda. Esta es una de las más conocidas, del bello estado que habito, es decir, Baja California Sur, y se titula La Dama de Negro. Y es que se dice que el alma en pena de una mujer, cuyo nombre es María Eugenia, y que viste completamente de negro, acecha las inmediaciones del Panteón Los San Juanes. La leyenda dice que por las noches, ella sale de entre las antiguas tumbas. Particularmente se cuenta que una ocasión, esta sombría dama le solicitó los servicios a un taxista para llevarla a un lugar misterioso. Cuenta el taxista que él no estaba al tanto de dicha leyenda, así que, sin ningún temor ni sospecha alguna, la llevó hasta una iglesia lejana, donde la mujer le pidió que la esperara. El taxista se dio cuenta de que la iglesia estaba cerrada, pues eran altas horas de la noche. Al llegar también y descender del taxi, vio que esta mujer se hincó frente a la puerta por un rato. Después de esto regresó al carro, pidiéndole que la llevara de regreso al mismo punto donde la había recogido, es decir, frente a dicho panteón. Algo extrañado, el taxista regresó al punto, y la mujer con su larga vestimenta color negro se bajó del carro, sin decir una palabra, dejando en el taxi un olor a flores. El taxista se quedó muy extrañado, y también al darse cuenta de que no le había pagado el trayecto, estaba decidido a bajarse para cuestionarla. Sin embargo, cuando la vio caminando hacia el panteón, ¿cuál sería su sorpresa, conductor y pasajeros? Ya que la vio desvanecerse frente a sus ojos. Al pasar esto, empezó a soplar un viento fuerte, tanto así que, más que aire, parecía ser un lúgubre lamento. El taxista, horrorizado, no lo pudo soportar más,
y salió huyendo de aquel lugar. Cuenta la leyenda que el taxista cayó enfermo y estuvo varios días así, sin que hubiese un doctor que lo pudiera curar, hasta que fue llevado con una señora que le hizo una limpia, y esta fue la manera en que se recuperó de aquel susto. Así que ya lo saben, conductor y pasajeros, si llegan a visitar mi estado, tengan cuidado cuando visiten el Panteón de los San Juanes, ya que se pueden encontrar con la misteriosa aparición de María Eugenia, la Dama de Negro. Estimados pasajeros, espero que estén disfrutando de este viaje. Antes de continuar, los invito a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones. Esto es importante para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos viajes. A su vez, te invito a que te añadas a mi red personal de Instagram, en donde me encuentras como LocuTonyMX. LocuTonyMX, te espero. Y por favor, comparte tu relato. Lo estamos recibiendo en la bandeja desolada, al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. Estimados pasajeros, antes de continuar quisiera pedirles también un favor enorme, y es que me ayudarían mucho compartiendo este contenido con alguien que crean que se puede integrar a la comunidad de pasajeros y que crean que pueda disfrutar de estos terroríficos viajes también. Eso se los agradecería sobremanera. Y bien, pasajeros, por favor vuelvan al camino. Ya nos vamos, y es momento de conocer y escuchar nuestra última escala de hoy. Séptima escala. El soldado del batallón 105. Buenas noches, querido conductor y pasajeros. Hoy les vengo a contar una nueva experiencia. Aclaro que no me pasó a mí, pero se las comparto, tal como me la compartió la persona implicada. Pues bien, yo soy de Monclova, Coahuila, y resulta que un día yo pedí un Uber para ir al batallón 105, en Ciudad Frontera. Pero por error de dedo no me fijé y presioné otra dirección. Cabe mencionar que la dirección a la que íbamos y a la que presioné por error quedan por el mismo rumbo. Cuando íbamos en camino revisé mi celular. Vi la dirección incorrecta y le dije al chofer: «Disculpe, la dirección que está en la aplicación es incorrecta. Yo voy al batallón 105». En ese momento el chofer se orilló y después me dijo: «Mil disculpas, señora. Yo no voy para allá. Tengo un pequeño trauma, miedo o pavor al ir al batallón. Yo pensaba agarrar otra ruta para ir a dejarla a su destino sin pasar por ahí». Después de escuchar esto, yo de curiosa le dije: «Pues si gustas, cuéntame, y buscamos la solución para no pedir otro servicio y que tú quedes mal». Y esto fue lo que me contestó. Un día, le pidieron un servicio del centro de la ciudad al batallón. Le ofrecieron 250 pesos por el viaje y él aceptó. Llegó al lugar donde recogería al pasajero para dirigirse a su destino. Cuando iban a llegar, el pasajero le pidió que se detuviera y que lo bajara antes de llegar al destino. Así que él detuvo la unidad. El muchacho le pagó con un billete de 500 pesos, a lo que el conductor le contestó que no traía cambio. El pasajero le dijo: «No te preocupes, quédate con el cambio». Pero el chofer insistió: «No, ¿cómo crees? Espérame aquí y ahorita te traigo tu cambio». El pasajero empezó a caminar hacia la entrada del batallón, y mientras tanto, el chofer se dirigió al Oxxo a cambiar el billete y a regresar a dejar el cambio del viaje. Se dirigió hasta la entrada del batallón y preguntó por el chico que acababa de entrar, a lo que le respondió el soldado de guardia que nadie había llegado, y mucho menos alguien había ingresado al batallón. Él aseguraba que sí, y que tenía que entrar para entregar el cambio. Les enseñó el dinero, pero los soldados aseguraban que nadie había ingresado. El conductor se puso nervioso y comenzó a sudar frío, tratando de entender a quién había subido a su auto. Así que yo, conductor y pasajeros, comprendí su miedo. Mejor le cancelé el servicio y pedí otro transporte. Pasados los días, en el rancho de mis papás, hicimos una carne asada, en la cual invitamos a un tío que es militar.
Y ya saben que siempre en toda reunión familiar, nunca pueden faltar los relatos paranormales. Ahí mi tío nos platicó la historia del muchacho, ya que como una coincidencia asombrosa, precisamente mi tío nos dijo que él fue quien le afirmó al chofer del Uber que nadie había ingresado, ya que ese día se encontraba de servicio en el batallón. Y a su vez añadió lo que podría ser el trasfondo y la explicación para este fenómeno. Y es que nos dijo que hace ya varios años, ahí donde el Uber dijo que había recogido a su pasajero, habían atropellado precisamente a un soldado, que ese día había salido franco. Aparentemente, este soldado, conductor y pasajeros, quedó atrapado en una especie de bucle, donde pretende regresar una y otra vez, hasta el batallón 105. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder.